Yo creo que todos los aquí presentes tenemos muy claro qué implica la obesidad. Como enfermedad crónica que es, como ya se ha mencionado, es decir, una enfermedad que va a acompañar al paciente a lo largo de todo su recorrido vital. Me gustaría revisar algunos números para poner en valor el tema que desarrollaré a continuación, ¿no? Y es que, aunque tenemos muy claro que es una enfermedad con un enorme impacto en términos de salud, tanto como que va a suponer como responsable directo el fallecimiento de hasta 3 millones de personas al año, que implica una pérdida de las expectativas de vida de hasta 20 años, no solo va a afectar a la esfera de la salud, sino que afecta a todas las dimensiones del ser humano, a su ámbito social, a aspectos incluso políticos, económicos. Hablamos de un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud de 2.000 millones de euros al año y por todos es bien sabido que el paciente que vive con obesidad es un paciente que va a estar más predispuesto a padecer asentismo laboral, a tener que acudir a consultas médicas, a necesitar prescripción de fármacos, la realización de pruebas complementarias y un largo sinfín de aspectos que van a repercutir de forma muy negativa en su salud y en el resto de sus esferas de la vida. Y este es el mapa de la obesidad, es prácticamente indescifrable. Yo más que un mapa lo que veo aquí es un laberinto. Y un poco viene a resumir, aunque probablemente falten aspectos, es casi legible, todos aquellos elementos que están contribuyendo a perpetuar el problema. Y no podemos perder de vista que en el centro de este laberinto es donde se sitúa el paciente que se sienta delante de nosotros en la consulta. Y como ejemplo voy a utilizar como hilo conductor para desarrollar luego el tema que nos ocupa, el caso de una paciente que se ha sentado ayer en mi consulta, que se va a sentar mañana en la vuestra y que un poco va a permitirnos desarrollar los aspectos que mencionaremos a continuación. Se trata de una mujer ya en una fase de menopausia que es remitida desde las consultas de traumatología porque es necesario que pierda peso para poder ser sometida a una intervención de colocación de una prótesis de rodilla por una gonartrosis. Cuando hablamos con ella nos comenta que a lo largo de su historia vital ha hecho múltiples intentos de pérdida de peso, más o menos eficaces, y habla de un marcado efecto rebote, ¿no? Pero es que la paciente no solo tiene un índice de masa corporal de 33, además tiene una hipertensión, una hipercolesterolemia, tiene un hígado graso, una apnea del sueño y una insuficiencia renal moderada. Bueno, de entrada ya nos quedaríamos así un poco descolocados, pero este es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y además, en este caso se va a añadir una dificultad, que es la prescripción de ejercicio físico, que en esta paciente y en otros muchos va a estar francamente limitada, con lo cual de entrada lo que se puede hacer es un abordaje de un plan dietético. Ahora contamos con vuestra inestimable ayuda, lo vais a hacer y lo estáis haciendo infinitamente mejor de lo que se hacía previamente, pero a mí me surgen 4 cuestiones, ¿no? Podrían surgir muchísimas más. Si con el abordaje, con el plan dietético, ¿qué vamos a obtener? ¿No? ¿Qué vamos a poder conseguir? Si lo que vamos a poder conseguir es lo que necesitamos conseguir. Luego, además, esto va a ser sostenible en el tiempo y, además, ¿qué va a ocurrir con el resto de comorbilidades asociadas a su obesidad, ¿no? Vamos a intentar dar respuesta a estas cuestiones y, aunque es un estudio muy clásico, porque tiene ya casi más de 10 años, y lo mencionó Cristina, voy a hablar del estudio Lucaget. ¿Por qué? Porque es un estudio metodológicamente impecable y en el que se siguieron 5.000 pacientes durante 8 años. Es una auténtica barbaridad. Entonces, los pacientes se dividieron en 2 grupos, aquellos que recibían un consejo dietético estándar, como el que podíamos estar haciendo nosotros, probablemente con grandes deficiencias hasta ahora, o aquellos que recibieron un consejo dietético específico, profesional, con una prescripción supervisada de ejercicio físico y un apoyo de terapia cognitivo-conductual. Bueno, el pack completo, perfecto, y vemos que el primer año la diferencia fue muy significativa, ¿no? Los pacientes sometidos a un control intensivo perdieron casi un 10% del peso corporal. Bueno, nada nos sorprende. El problema es lo que vino después, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues al cabo de 8 años, los pacientes que habían sometido, que se seguían sometiendo a un control intensivo, fueron recuperando ese peso progresivamente y al final la pérdida neta no llegó a un 5%. Y con una diferencia, bueno, ya no tan lucida con respecto al grupo de consejo estándar, ¿no? Si bien vemos el porcentaje de pacientes que alcanzaban una pérdida de peso de al menos un 5%, en el primer año había una gran diferencia entre el grupo intensivo y el grupo estándar, y esa diferencia se hizo significativamente menor al cabo de 8 años, ¿no? Por poner otro ejemplo, pues este estudio también en el New England, en el que un periodo de tiempo
significativamente inferior, 2 años de seguimiento, se comparaban 3 patrones dietéticos y la pérdida de peso, en el mejor de los casos, a los 2 años no llegó al 5%, ¿no? Entonces, esto es un poco a medio a largo plazo qué es lo que está ocurriendo, un poco lo que nos deja más desconcertados. Y aunque probablemente no se pueda explicar de forma completa, todos sabéis que la homeostasis energética tiene una regulación complejísima, en el centro de la cual se va a situar el sistema nervioso central, a donde llegan y de donde parten numerosas señales, entre ellas los péptidos gastrointestinales, como GLP-1, del que hablaremos posteriormente, para incidir en distintos organismos a nivel periférico que van a influir en la homeostasis energética, fundamentalmente tejido adiposo, tejido muscular, tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando intentamos ganar peso? Pues eso está totalmente demostrado, y es que gran parte de estas señales nos van a boicotear, van a generar una respuesta paradójica encaminada a favorecer que aumente el apetito, que aumente la ingesta y el depósito de grasa. Y además hemos de tener en mente, como yo decía, que la paciente no solo tenía un índice de masa corporal de 33, y ahí lo dejamos, además del impacto que eso supone en todas sus esferas vitales, sino que además tenía muchas comorbilidades y de enorme relevancia asociadas, y que además también existe una notable evidencia científica que apoya el hecho de que cuanto mayor sea la pérdida de peso que consigamos, mayor va a ser el número de comorbilidades que se van a ver beneficiadas. De tal manera que si revisamos, solo a propósito de esos estudios que planteé, porque 15 minutos no dan para mucho más, sabemos que a medio a largo plazo, con un plan de intervención dietética y de ejercicio de inicio, lo que vamos a conseguir, y repito, a medio a largo plazo son pérdidas ponderales en torno al 5%, que vemos que repercuten de forma beneficiosa en términos de control glucémico, de hipertensión, calidad de vida y otros muchos aspectos que podríamos mencionar. Pero hay un cortejo de comorbilidades que en este caso se quedarían fuera, ¿no? Y probablemente es en ese grupo de pacientes en el que tendrá sentido recurrir a medidas terapéuticas adicionales. Y es por eso que, en base a la evidencia científica vigente, las principales sociedades científicas y sus guías de recomendaciones proponen la alternativa de tratamiento farmacológico en este grupo de pacientes, ¿no? Pacientes que tengan índices de masa corporal superiores a 30 o mayores o iguales a 27 con comorbilidades. ¿Qué comorbilidades? Pues la obesidad, yo diría que, aparte de ser una enfermedad crónica que acompaña al paciente a lo largo de todo su recorrido vital, que se define por un exceso de grasa, no respeta ningún órgano, ¿no? Entonces, ahí lo vemos, es un resumen de algunas de ellas, y las que más se van a ver beneficiadas en relación con la pérdida ponderal van a ser parte de las que presentaba nuestra paciente al inicio: la hipertensión, la apnea del sueño, el hígado graso o la osteopatía degenerativa. Y un paso más allá, y algo que no podemos perder de vista, aunque no sea el objeto esencial de esta presentación, es la indicación de la cirugía bariátrica, que deberíamos de plantearla como una opción en aquellos pacientes que tengan un índice superior a 40 o mayor de 35 con comorbilidades. No hay ninguna duda de que es una técnica eficaz, pero es que además la llegada del abordaje laparoscópico ha permitido que, además de ser eficaz, que nadie lo cuestionaba, sea una técnica segura y hoy por hoy tenga unas tasas de morbimortalidad similares a las que tiene una colecistectomía laparoscópica. De tal manera que es una alternativa a tener en cuenta cuando el paciente reúne estas condiciones. Y un poco ya centrándonos en el tema que nos ocupa, que sería esencialmente el tratamiento farmacológico, hoy por hoy los fármacos comercializados en España con indicación de obesidad serían estos dos: el Orlistat, que ya sabéis que es un inhibidor de lipasa gástrica y pancreática y que inhibe parcialmente la absorción de grasas de la dieta, y que yo me atrevería a decir que hoy por hoy tiene una prescripción residual, ¿no? Y luego estaría el liraglutide, que mimetiza los efectos de ese péptido gastrointestinal que mencionaba como una de las señales periféricas que intervenía en la homeostasis energética, y que es un poco en el que vamos a centrar la última parte de la charla. En el futuro se comercializan fármacos con un perfil de acción similar, pero que hoy por hoy no están comercializados con la indicación de obesidad en España, así que fundamentalmente vamos a hablar
del liraglutide. Como ya os dije, lo que va a hacer es intentar imitar, uniéndose al receptor, a sus propios receptores, las acciones del péptido gastrointestinal GLP-1. Y estos receptores se encuentran, bueno, yo no diría en todos los tejidos, pero prácticamente en casi todos los tejidos que intervienen en la homeostasis energética. El primero de ellos a nivel central, en el sistema nervioso central, a nivel hipotalámico, que es el gran eje regulador de la homeostasis energética como elemento regulador del balance saciedad-apetito. También actuaría a nivel pancreático, a nivel gástrico, a nivel hepático y a nivel cardiovascular. Gracias a este mecanismo de acción, sus efectos son múltiples y me centro fundamentalmente en aquellos que están estrictamente relacionados con la obesidad, ¿no? En relación con el peso. En vida real se logran pérdidas de peso que exceden el 12% y más de un 90% de pacientes logran pérdidas de al menos un 5%. En estudios específicos de composición corporal se ha visto que esta pérdida de peso es a expensas de masa grasa. Y luego un aspecto muy interesante es su contribución a mantener el peso que perdemos inicialmente con un plan de dieta y ejercicio. Es decir, nosotros ya sabemos, y así se reflejaba en los estudios que mencioné, que inicialmente el paciente responde muy bien, pero ya sabemos también que casi la mitad de los pacientes después van a recuperar ese peso, ¿no? Pues bien, en este estudio, por poner un ejemplo, los pacientes inicialmente con un plan de dieta y ejercicio supervisado y prescrito de forma profesional perdían un 6% del peso corporal y después se les añadía liraglutide y lograban una pérdida adicional del 8%. Aunque el tiempo de seguimiento una vez interrumpido el fármaco fue pequeñito, pero vemos que el paciente tiende a perder ese efecto de pérdida adicional una vez que se suspende el fármaco. Inicialmente el liraglutide nace como un fármaco antidiabético, entonces no nos va a sorprender estos números en relación con el control glucémico. Optimiza todos los parámetros relacionados con el control glucémico, la hemoglobina glicosilada, la glucemia, va a disminuir el riesgo de desarrollo de diabetes del 80% y el 60% de pacientes con prediabetes van a revertir a una situación de euglucemia. Por si fuera poco, además, va a implicar una mejoría significativa en términos de tensión arterial, en perfil lipídico, en relación a la calidad de vida, la apnea del sueño, y hay un estudio específico que demuestra una disminución del 13% del riesgo de eventos cardiovasculares mayores. En este tiempo no lo puedo presentar, pero hay muchos trabajos específicamente realizados con el uso del liraglutide en patologías que todos sabemos que tienen una relación muy estrecha con el riesgo de desarrollo de sobrepeso, obesidad. Los enfermos psiquiátricos a tratamiento con fármacos antipsicóticos, fundamentalmente de primera generación, el síndrome de ovario poliquístico, las mujeres en fase de menopausia y un largo sinfín, ¿no? Como efectos adversos, pues inherentes a su mecanismo de acción, fundamentalmente son efectos adversos gastrointestinales, normalmente son transitorios y de carácter leve moderado, y es excepcional que precisen discontinuar el fármaco. Así que para acabar, como esta foto a mí me ha impactado muchísimo, el mapa que yo he rebautizado como laberinto de la obesidad, creo que nos tenemos que ir con esta idea, con la idea de que nuestro paciente está perdido ahí en el medio y aunque aparentemente nuestro margen de intervención es pequeño, directo, eso lejos de ser un obstáculo ha de ser una fortaleza, ¿no? Porque tenemos la oportunidad de acompañarlo, de apoyarlo y además yo creo que estos foros de encuentro, aparte de permitirnos conocernos y cambiar impresiones, también nos va a permitir colaborar con otros niveles asistenciales que están contribuyendo o que están influyendo de una forma muy significativa en la aparición de la obesidad y en la continuación de la misma. Así que, bueno, sin más, yo os agradezco muchísimo vuestra atención y quedo a vuestra disposición para lo que queráis comentar al respecto.